Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Escuela Medicina, Cátedra Urología por Henry Cárdenas Piña. 11º nivel. Catedrático Dr. Mario Braganza. Hablaremos sobre los trastornos del uréter y de la unión urétero-pélvica, así como también los trastornos de la próstata, vejiga y vesículas seminales. Trastornos del uréter y de la unión urétero-pélvica. El uréter es un conducto funcional complejo que transporta la orina desde los riñones a la vejiga. Cualquier proceso patológico que interfiera con esta actividad puede provocar anomalías renales. Las secuelas más comunes son hidronefrosis e infección. Los trastornos del uréter se pueden clasificar como congénitos o adquiridos. Anomalías congénitas del uréter. Como primer punto tenemos la atresia ureteral. El uréter puede faltar por completo o puede tener un extremo ciego después de extenderse solo en parte de su camino hacia el flanco. Cualquier anomalía es causada durante el desarrollo embrionario por falla de la yema ureteral para formarse desde el conducto mesonéfrico o por detención en su desarrollo antes de hacer contacto con el blastema mesonéfrico. Los determinantes genéticos y las causas de las anomalías del desarrollo de la yema ureteral están siendo estudiados, y por ahora los genes PAX2 y RET han demostrado que desempeña un papel importante en la aparición de esta enfermedad. Existe una tendencia natural de esta patología a involucionar, por lo tanto la mayoría de médicos opinan que la observación es el mejor tratamiento. Algunos consideran la nefrectomía, pero no se necesita ningún tratamiento ni seguimiento desde el punto de vista neurológico según evidencias actuales. La duplicación del uréter. La duplicación completa o incompleta del uréter es una de las malformaciones congénitas más comunes del tracto urinario. La duplicación ocurre más frecuentemente en mujeres que en hombres y a menudo es bilateral. El modo de herencia es autosómico dominante, aunque el gen tiene penetrancia incompleta. El tipo incompleto de duplicación se debe a una bifurcación de la yema ureteral antes de que alcance el blastema metanéfrico. En la duplicación completa del uréter, la presencia de dos yemas ureterales conduce a la formación de dos uréteres completamente separados y dos pelvis renales separadas. Aunque muchos pacientes con duplicación del uréter son asintomáticos, una presentación común son las infecciones persistentes o recurrentes. En mujeres existe incontinencia caracterizada por escurrimiento constante y al mismo tiempo un patrón normal de vaciado, lo que no ocurre en los hombres. La urografía excretora y la cistouretrografía de vaciado han sido los estudios clásicos para la detección de esta patología. La urografía excretora demuestra la duplicación. La cistouretrografía descubre el reflujo vesicureteral y la presencia de ureterocele. La ultrasonografía visualiza un polo superior hidronefrótico, uréter distal dilatado, grosor del parénquima y anomalías de la vejiga. La gammagrafía renal es útil para la estimación del grado de la función renal en cada segmento renal. El tratamiento del reflujo solo no debe estar influido por la presencia de la duplicación ureteral. Los grados más bajos de reflujo se tratan médicamente y los grados altos ya es un proceso quirúrgico. El uréterocele. El uréterocele es una saculación de la porción terminal del uréter. Puede ser intravesical o ectópica. Estos últimos son 4 veces más frecuentes que los intravesicales. El uréterocele se ha atribuido a la canalización retrasada o incompleta de la yema ureteral, que conduce a una obstrucción prenatal temprana y expansión de la yema ureteral antes de su absorción dentro del seno urogenital.
La dilatación quística se forma entre las capas musculares superficiales y profundas del trígono. Los datos clínicos varían considerablemente. Los pacientes casi siempre presentan infección, pero el dato inicial puede ser obstrucción del orificio de salida de la vejiga y también incontinencia. El urétero se le prolapsa a través de la uretra femenina y también se pueden encontrar cálculos secundarios a la estasis urinaria. El diagnóstico. Aunque la urografía excretora es habitualmente diagnóstica, la ultrasonografía ha reemplazado a la urografía excretora en la mayoría de los centros. La cistouretrografía de vaciado puede formar parte siempre del estudio. La gammagrafía es útil para estimar la función renal. El tratamiento. En general, las opciones fluctúan desde heminefrectomía y ureterectomía. También se puede utilizar la reconstrucción vesical y una reimplantación ureteral. Frecuentemente es necesario un segundo procedimiento. Aunque un orificio ureteral ectópico ocurre más a menudo en asociación con la duplicación del uréter, se presentan uréteres ectópicos únicos. Son causados por un retraso o falta en la separación del ayuemo ureteral del conducto mesonéfrico durante el desarrollo embrionario. Aquí también se ven involucrados los genes PAX2 y RED. La anomalía primaria puede ser una yema ureteral anormalmente situada. El cuadro clínico varía de acuerdo con el sexo del paciente y la posición de la abertura ureteral. Los niños se atienden por infección de las vías urinarias o epididimitis. En las niñas, el orificio ureteral puede encontrarse en la uretra, vagina o perineo. Puede haber también infección, incontinencia y goteo continuo. Es patognomónico el goteo continuo a pesar de existir un vaciado normal. En el diagnóstico, se puede utilizar la ultrasonografía, también la cistouretrografía de vaciado, que ayudan a delimitar el problema. También dentro de los estudios para el diagnóstico se encuentra la resonancia magnética nuclear, la citoscopía o también la laparoscopía. El cuadro clínico y el grado de la función renal determinan el abordaje terapéutico. Anormalidades de la posición ureteral. Un uréter retrócavo es una situación rara en la que un uréter embriológicamente normal se queda atrapado por detrás de la vena cava debido a persistencia anormal de la vena subcardinal derecha. Esto obliga al uréter derecho a circundar la vena cava desde la parte de atrás. El uréter desciende normalmente hasta L3, donde se curva hacia atrás y arriba en forma de J invertida para pasar por detrás de la vena cava. Tradicionalmente el diagnóstico de uréter retrócavo se hacía con urografía excretora. Sin embargo, puesto que la ultrasonografía es ahora habitualmente la primera prueba que se realiza, el radiólogo debe sospechar la anomalía basándose en un uréter proximal dilatado. Adicionalmente también se puede utilizar la resonancia magnética nuclear. La reparación quirúrgica consiste en separar el uréter, llevando el uréter distal desde atrás de la vena cava y reanastomosándolo al extremo proximal. El procedimiento se realiza laparoscópicamente para reducir la morbilidad. Obstrucción de la unión ureteropélvica. En niños la obstrucción primaria del uréter ocurre habitualmente en la unión ureteropélvica o la unión ureterovesical. La obstrucción de la unión ureteropélvica es la anomalía congénita más común del uréter. Se observa con más frecuencia en niños que en niñas y en los casos unilaterales
más frecuentemente en el lado izquierdo que en el derecho. La obstrucción bilateral ocurre en 10 a 15% de los casos y en especial es común en lactantes. La causa exacta de la obstrucción no está clara. Se han informado pólipos y válvulas ureterales, pero son raros. Casi siempre hay una angulación y retorcimiento en la unión de la pelvis renal dilatada y el uréter. Esto por sí mismo puede originar obstrucción. La estenosis verdadera es rara, sin embargo se observa un uréter proximal hipoplásico de pared delgada. Entre otros datos encontramos un origen alto del uréter desde la pelvis renal y una relación anormal del uréter proximal con la arteria renal del polo inferior. Los datos clínicos varían dependiendo de la edad del paciente en el momento del diagnóstico. Recientes avances en la ultrasonografía prenatal permiten ahora que sean diagnosticados in útero la mayoría de los casos. Más tarde se puede presentar dolor y vómito, que son los síntomas más comunes. También pueden observarse hematuria e infección de vías urinarias. Asimismo hay la presencia de cálculos, traumatismos del riñón o hipertensión. El diagnóstico se realiza muy frecuentemente mediante ultrasonografía. En casos ambiguos, la renografía diurética o la urografía anterógrada con estudios de flujo de presión son útiles. La cistouretrografía de vaciado también se considera como parte de diagnóstico en estos estudios preoperatorios. Tratamiento. La obstrucción sintomática debe tratarse quirúrgicamente. Hay que evaluar la importancia de la hidronefrosis. La cirugía temprana previene las infecciones futuras, cálculos u otros. Por otro lado, muchos pacientes pueden vivir sin consecuencia alguna de hidronefrosis. La cirugía temprana se recomienda en pacientes que tienen riñones con función disminuida, hidronefrosis masiva e infección o también cálculos. Con independencia de la técnica utilizada, todas las reparaciones exitosas tienen en común la creación de una unión urétero-pélvica en forma de embudo y de calibre adecuado. Se puede también utilizar la pielouretroplastia desmembrada. También se puede utilizar la pielouretroplastia desmembrada más plastia en Y y B. Tanto la plastia en Y y B como las técnicas de colgajo son útiles en el tratamiento de las obstrucciones de la unión ureteropélvica, en riñones en herradura y pélvicos, en los que la anatomía puede impedir la creación de una unión ureteropélvica dependiente si se intenta una técnica desmembrada. Generalmente el pronóstico de estos pacientes es bueno. El reciente interés en el campo de la endourología como una subespecialidad de la urología ha alentado el uso de técnicas percutáneas para la reparación de la obstrucción de la unión uretero-pélvica en pacientes seleccionados. Megauréter obstruido. La obstrucción en la unión uretero-vesical es 4 veces más común en niños. Puede ser bilateral y asimétrica. El uréter izquierdo está más comprometido que el derecho. En la operación o por fluoroscopía se revela una falla del uréter distal para transmitir la onda peristáltica normal, lo que resulta en una obstrucción funcional. Más aún, en la fluoroscopía se ve la peristalsis retrógrada. Esta transmite presiones anormales hacia el riñón, lo que produce dilatación calicial fuera de la proporción con la dilatación pélvica renal. Actualmente la mayor parte de casos se detecta mediante la ultrasonografía prenatal. Sin embargo, algunos se detectan también debido a la presencia de hematuria o infección. La ultrasonografía muestra la configuración patognomónica de uréter distal dilatado, uréter proximal menos dilatado, pelvis renal de aspecto relativamente normal y cálices romos fuera de proporción con la pelvis renal. El tratamiento consiste en una reimplantación ureteral con escisión del uréter distal, también una remodelación o plegamiento ureterales.
En 50% de los casos pueden resolverse espontáneamente. El riesgo de infección en neonatos de 1 a 2 años puede existir y se puede utilizar antibióticos profilácticos. Dilatación del tracto urinario superior sin obstrucción. No debe asumirse que todo tracto urinario superior dilatado está obstruido. Una cistouretrografía de vaciado es una parte esencial de la valoración, no solo para excluir el flujo, sino también para asegurar que no existe anomalía del tracto urinario inferior responsable de la dilatación del tracto urinario superior. En muchos casos las investigaciones pueden no proporcionar información suficiente. Es especialmente útil una renografía diurética con radionucleótidos para distinguir la dilatación no obstructiva de la obstructiva y para determinar si ha habido lesión funcional renal. También se puede utilizar una punción renal percutánea, urografía anterógrada y estudios de flujo de presión. La medición de la presión pélvica renal durante la infusión de solución salina dentro de la pelvis renal a altas tasas, que es la prueba de Whittaker, también es útil en esta patología. Ahora hablaremos de las enfermedades del uréter adquiridas. Casi todas las enfermedades del uréter adquiridas son de naturaleza obstructiva. Aunque se observan frecuentemente, se desconoce su incidencia real, sus manifestaciones clínicas, efectos sobre el riñón, complicaciones y tratamiento son similares a los descritos anteriormente. Las lesiones pueden clasificarse ampliamente como intrínsecas o extrínsecas. Obstrucción ureteral intrínseca. Las causas más comunes de obstrucción ureteral intrínseca son las siguientes: cálculos ureterales, tumores de células transicionales del uréter, cambios inflamatorios crónicos de la pared ureteral, habitualmente debidos a tuberculosis o esquistosomiasis, que originan contractura o peristalsis insuficiente. Obstrucción ureteral extrínseca. Las causas más frecuentes de obstrucción ureteral extrínseca son estreñimiento grave, a veces con obstrucción de la vejiga, vista primariamente en niños pero también en mujeres adultas. Obstrucción secundaria debida a acodamiento o fibrosis alrededor de los uréteres redundantes. Trastornos ginecológicos benignos como endometriosis o síndrome de la vena ovárica derecha. Infiltración neoplásica local asociada con carcinoma de cervix, vesical o prostático. Linfadenopatía pélvica asociada con tumores metastásicos. Lesiones ureterales y iatrogénicas, principalmente después de cirugía pélvica extensa y también después de radioterapia extensa. Y por último, otra causa es la fibrosis retroperitoneal. Fibrosis retroperitoneal o fascitis retroperitoneal, fibroplasia retroperitoneal crónica o enfermedad de Ormond. Uno o ambos uréteres pueden estar comprimidos por un proceso inflamatorio que involucre los tejidos retroperitoneales sobre las vértebras lumbares inferiores. Existen numerosas causas de fibrosis retroperitoneal. Entre ellas tenemos las enfermedades malignas como enfermedad de Hodgkin y carcinoma de mama y también el carcinoma de colon. Medicamentos como la metisergida o Sancert, un derivado del cornezuelo del centeno para la migraña, y raras veces es una causa idiopática. Los síntomas son inespecíficos e incluyen dolor en la región lumbar, malestar, anorexia, pérdida de peso y en casos graves uremia. La infección es rara. El diagnóstico se realiza habitualmente con una urografía excretora. Existe desviación medial de los uréteres con dilatación proximal. Con frecuencia está comprometido un segmento largo del uréter y en algunos casos existe una apariencia de boquilla de pipa causada por la
aperistalsis relacionada con la fibrosis. Es necesario también la realización de una uretrografía retrógrada cuando la función renal es mala, y en cualquier caso ayuda a delimitar la longitud del segmento afectado del uréter. La ultrasonografía también es útil en el diagnóstico para vigilar la respuesta al tratamiento. También se puede utilizar una tomografía, una resonancia magnética o una tomografía con emisión de positrones. El tratamiento. Puede darse una regresión espontánea de este tipo de patología. Generalmente es quirúrgico. También se puede administrar corticoides. El uréter debe disecarse quirúrgicamente de la placa fibrosa. Rara vez se utiliza un autotrasplante y generalmente se utiliza una biopsia de tejido fibroso. Obstrucción ureteral secundaria a enfermedad maligna. La obstrucción ureteral asociada con enfermedad maligna diseminada fue un suceso terminal. Debido al mejoramiento del tratamiento, la derivación urinaria está indicada. El objetivo del tratamiento es dejar al tracto urinario intacto y provocar la menor morbilidad posible. Ahora hablaremos sobre los trastornos de la vejiga, próstata y vesículas seminales. Anomalías congénitas de la vejiga. Estudiaremos primeramente a la extrofia de la vejiga. Es un defecto ventral completo del seno urogenital y del sistema esquelético sobre el que descansa. Se asocian con ella otras anomalías congénitas. El hipogastrio bajo está ocupado por la superficie interna de la pared posterior de la vejiga. La orina brota sobre la pared abdominal desde los orificios ureterales. Las ramas de los huesos púbicos están muy separadas. El anillo pélvico carece de rigidez. Los fémures están girados externamente y el niño anda como pato. Los músculos del recto están separados uno del otro en la parte inferior. Debido a esto existe una hernia formada por la vejiga extrófica y piel que la rodea. La acompaña generalmente epispadias. Existe fibrosis, desarreglo de la muscularis mucosa e infección crónica. La infección renal es común y puede observarse hidronefrosis en la urografía. Anteriormente se realizaba una derivación urinaria y resección de la vejiga en forma habitual, con reparación posterior del pene epispádico. Sin embargo, con técnicas mejoradas y cirugía temprana antes de que la vejiga se deteriore, se están obteniendo buenos resultados con la reconstrucción completa. La enterocistoplastia es actualmente el método de elección para aumentar la capacidad vesical y ayudará a la función de reservorio. La reconstrucción uretral y genital pueden ser exitosas. En vejigas de poca capacidad puede ser necesaria la citoplastia de aumento. Cuando la vejiga es pequeña, fibrótica e inelástica, el cierre funcional se vuelve poco aconsejable y la derivación urinaria con cistectomía es el tratamiento de elección. Algunos médicos realizan una anastomosis uretero-iliocutánea, mientras que otros prefieren usar el colon para la derivación. La complicación común es la reconstrucción total, y la complicación es la incontinencia. El cierre primario completo parece ser la mejor elección para la continencia mejorada con morbilidad reducida. Uraco persistente. Embriológicamente, la lantoides conecta el seno urogenital con el ombligo. Por lo general, la lantoides se oblitera y está representada por un cordón fibroso, que es el uraco, que va desde la cúpula vesical hasta el ombligo. La formación del uraco está relacionada de manera directa con el descenso de la vejiga. La falta de descenso se asocia más comúnmente con un uraco permeable que con la obstrucción del orificio de salida de la vejiga. A veces ocurre una obliteración incompleta. Si la obliteración es completa, excepto en el extremo superior, se puede observar un seno umbilical que drena. Si se infecta, el drenaje será purulento. Si el extremo inferior permanece abierto, comunicará con la vejiga, pero con frecuencia no produce síntomas. En raras ocasiones todo el trayecto continúa permeable.
en cuyo caso la orina drena constantemente desde el ombligo. Esto se hará obvio a los pocos días del nacimiento. Si solo se sellan los extremos del uraco, se puede formar un quiste de este cuerpo y volverse muy grande, presentando una tumoración en la línea media inferior. Si el quiste se infecta, se desarrollarán signos de sepsis generalizada y local. El tratamiento consiste en la escisión del uraco, que está situado sobre la superficie peritoneal. Si hay adenocarcinoma, se requiere una escisión radical. Contractura del cuello vesical. Su presencia es una causa común de reflujo vesicureteral, divertículos vesicales, una vejiga de gran capacidad y el síndrome de vejiga irritable asociado con enuresis. Esta contractura es un fenómeno raro y creen que el diagnóstico es meramente presuntivo. El tratamiento empírico consiste en la revisión suprapúbica del cuello vesical y en una resección transuretral. La verdadera obstrucción funcional del cuello vesical puede ser detectada solo en presencia de presiones de vaciado aumentadas, combinadas con resistencia disminuida en el segmento del esfínter externo, asociado con una tasa baja de flujo. Ahora hablaremos sobre las enfermedades adquiridas de la vejiga. La cistitis intersticial o úlcera de Hunner, fibrosis submucosa. Es una enfermedad de las mujeres de mediana edad. Se caracteriza por fibrosis de la pared vesical con la consiguiente pérdida de la capacidad. Los síntomas principales son polaquiuria, urgencia y dolor pélvico con la distensión. Patogénesis y patología. La fibrosis se debe a obstrucción de los linfáticos vesicales secundaria a cirugía o infección. Puede ser secundaria también a tromboflebitis, que complica las infecciones agudas de la vejiga o de los órganos pélvicos. Puede ser el resultado de un espasmo arteriolar intrínseco prolongado, secundario a vasculitis o impulsos psicogénicos, o puede tener un origen neurogénico. Se han sugerido también factores endocrinológicos y hoy en día los investigadores están estudiando el papel de las células cebadas y de los glucosaminoglucanos de superficie vesical en la patogénesis de la cistitis intersticial. Actualmente se cree que la cistitis intersticial es un trastorno neuroinmunoendocrino. Podría ser en principio una inflamación neurogénica que conduce a la liberación de neuropéptidos que activan la secreción diferencial de potentes mediadores de la célula cebada. El cambio primario es la fibrosis en las capas profundas de la vejiga. La capacidad del órgano está disminuida y algunas veces en forma notable. La mucosa está adelgazada, en especial en donde la movilidad es mayor a medida que la vejiga se llena y se vacía, y se pueden observar en esa área pequeñas úlceras o grietas en la mucosa. Microscópicamente, la mucosa puede estar adelgazada o incluso denudada. Capilares de la túnica propia están ingurgitados y hay signos de inflamación. El músculo es sustituido por distintas cantidades de tejido fibroso que a menudo es totalmente avascular. Los linfáticos pueden ingurgitarse. Se observan aumento de células cebadas e infiltración linfocítica. Dentro de la clínica tenemos polaquiuria, nicturia, dolor suprapúbico, dolor en uretra o perineo, hematuria macroscópica, paciente tenso y ansioso y también una historia de alergia. Entre los signos tenemos una sensibilidad en la región de la vejiga y una hipersensibilidad en área suprapúbica. Dentro de los datos de laboratorio, una hematuria macroscópica se puede observar. Los resultados de las pruebas de la función renal son generalmente normales. Datos radiológicos. Las urografías excretoras son normales, a menos que exista reflujo. En tal caso se descubre hidronefrosis. El cistograma revela una vejiga con poca capacidad.
En la cistografía se observa reflujo hacia un tracto superior dilatado. La exploración instrumental. La citoscopía es generalmente diagnóstica. En un paciente que no ha sido tratado antes, la mucosa de la vejiga puede ser normal. Si se realiza una segunda distensión, se ven áreas de hemorragia punteados sobre la porción más distensible de la pared. Existe congestión, reacción edematosa y hemorragias petequiales. El diagnóstico diferencial lo podemos hacer con tuberculosis y con esquistosomiasis. En la tuberculosis vamos a ver ulceración, tubérculos de piuria, y en la esquistosomiasis, úlceras vesicales, que se sugiere un diagnóstico en paciente que vive generalmente en áreas endémicas. Dentro de las complicaciones tenemos estenosis ureteral gradual, reflujo y sus secuelas. Tratamiento. Tenemos medidas específicas como medidas generales. Dentro de las medidas específicas, al parecer no existe tratamiento definitivo para la cistitis intersticial. La terapéutica que se emplea con frecuencia solo proporciona alivio parcial, pero puede ser del todo ineficaz. Se puede realizar una sobredistensión hidráulica, también un lavado vesical con nitrato de plata, una electrocoagulación superficial de la mucosa hendida, una instilación de 50 ml de dimetil sulfóxido a 50% en la vejiga cada 2 semanas, acetato de cortisona 100 mg o prednisona 10 a 20 mg al día vía oral en dosis divididas durante 21 días, seguidas de cantidades decrecientes durante otros 21 días. También se puede utilizar antihistaminas, 50 mg 4 veces al día, en este caso la tripelanamina. También utilizaremos heparina sódica de acción prolongada, 20.000 unidades diarias intravenosa. Vejiga fibrosa y capacidad pequeña, que se realiza secocistoplastia e ileocitoplastia. En la contractura grave está indicada la citoplastia de aumento. Entre las medidas generales tenemos sedantes generales o vesicales. En infección debemos dar antibióticos adecuados. En uretritis senil ayudan los supositorios vaginales de dietil-etilvestrol. El pronóstico. La mayoría de pacientes responden a las medidas anteriores, los que no lo hacen pueden requerir cirugía. Incontinencia urinaria. Después de la prostatectomía puede desarrollarse incontinencia urinaria parcial o completa, especialmente después de prostatectomía radical o transuretral. Aunque es común atribuir daño al esfínter voluntario externo o a su resección, esto es muy raro. El paciente puede detener el chorro de la micción contrayendo el esfínter externo, pero es imposible un control prolongado debido a la fatiga del músculo estriado. Solo el músculo liso con su tono constante puede proporcionar continencia. Se debe realizar un control urinario mediante un esfínter artificial. Se forma un tubo con un colgajo rectangular de la capa gruesa de la capa circular media del músculo detrusor en la parte anterior, que permite una acción del esfínter. Este tubo se anastomosa a la uretra prostática. Se debe utilizar agentes para abultar colocados alrededor del cuello de la vejiga y un soporte perineal que comprime la uretra vulvar. Enuresis. Es la micción involuntaria en la cama después de los 3 años de edad. El 20% son secundarios de enfermedad orgánica, el 30% tienen un origen psicológico y el 50% se da por un retraso en la maduración del sistema nervioso o por disfunción mioneurogénica intrínseca de la vejiga. La mayoría de los niños logran espontáneamente el control nocturno a la edad de 10 años. Psicodinamia. El entrenamiento del control vesical debe iniciarse después de 1 año y medio de edad. El intentarlo antes de ese tiempo es infructuoso y puede ser perjudicial. Si no se le da la enseñanza, el niño quizá no desarrolle el control inhibidor cerebral sobre la vejiga infantil libre de inhibiciones hasta mucho más tarde en la niñez. El nacimiento de un hermano puede retroceder a un patrón infantil en un intento por recuperar el afecto de sus padres.
Una enfermedad aguda puede acompañarse o ser seguida de la recurrencia del control nocturno incompleto. El estrés fisiológico o psicológico restablece la presencia de vejiga inestable. Entre los síntomas de esta patología tenemos que el niño moja la cama, una capacidad vesical disminuida, polaquiura y urgencia, y también ansiedad y tensión. Entre los signos al examen físico general y urológicos suelen ser normales. En los datos de laboratorio, todos los estudios, incluidos el examen general de orina, es normal. El electroencefalograma puede ser un tanto anormal. En los datos radiológicos, la urografía excretor es normal. La cistografía no presenta trabeculación y una RX de vejiga no muestra orina residual. En la exploración instrumental, la ureterocistoscopía es normal. Los estudios cistométricos son anormales y se obtiene una curva típica de la vejiga neurogénica inestable. Se incluyen algunos factores genéticos como causa de enuresis. El diagnóstico diferencial lo podemos realizar con obstrucción, infección, enfermedad neurogénica y estenosis uretral distal. El tratamiento. Dentro de las medidas generales tenemos que después de la cena se limitarán los líquidos. Se vaciará la vejiga completamente a la hora de acostarse. El niño será despertado un poco antes de la hora habitual en que moja la cama. El tratamiento farmacológico consiste en lo siguiente. Se puede administrar ipipramina 25 miligramos antes de la comida, que aumenta hasta 50 miligramos. También atropina o belladona, bromuro de metantelina 25 a 75 miligramos a la hora de acostarse. Sulfato de dextroanfetamina 5 a 10 miligramos a la hora de acostarse. Desmopresina como aerosol nasal de noche y fenitoína. También se puede incluir dentro del tratamiento la psicoterapia. Cuerpos extraños introducidos en la vejiga y uretra. Se han encontrado numerosos objetos en la uretra y vejiga, tanto de hombres como de mujeres. Algunos de ellos llegan a la uretra en un curso de una autoexploración inquisitiva. Otros se introducen como dispositivos anticonceptivos para tapar la uretra y bloquear la emisión de semen. Generalmente causa cistitis y hay hematuria. La RX revela los objetos metálicos. Se utiliza también como un estudio diagnóstico la citoscopía. La citoscopía o extracción suprapúbica del cuerpo extraño también se la realiza. Fístulas vesicales. Las fístulas vesicales son comunes. La vejiga puede estar comunicada con la piel e intestino o los órganos reproductivos femeninos. Las causas son las siguientes. Enfermedad intestinal primaria como diverticulitis en un 50-60%, cáncer de colon 20 a 25%, enfermedad de Crohn 10%, enfermedad ginecológica primaria como necrosis por presión durante el parto difícil, cáncer cervicuterino marcado. El tratamiento para una enfermedad ginecológica después de histerectomía, cesárea baja o radioterapia por tumor, y también puede estar ocasionado por un traumatismo. Dentro de los datos químicos, en la fístula vésico-intestinal encontramos irritabilidad vesical, paso de heces y gas a través de la uretra, cambio en hábitos intestinales, signos de obstrucción intestinal, sensibilidad abdominal y orina infectada. La sintomatología de la fístula vésico-vaginal tenemos escurrimiento de orina, abertura fistulosa, fístula ureterovaginal, fístula vésico-vaginal y fístula rectovaginal. Tratamiento. Tratamiento de la fístula vésico-intestinal. Si la lesión se encuentra en el recto sigmoides, el tratamiento consiste en una colostomía proximal. Si la fístula se encuentra en el intestino delgado o es una fístula vesical apendicular, hay que realizar una resección y cierre intestinal o apendicular del defecto vesical. En la fístula vésico-vaginal, se utiliza un electrodo dentro de la fístula, un tornillo de metal y se realiza una reparación quirúrgica.
En la fístula vésico-anexal se realiza una extirpación de los órganos reproductores femeninos implicados, con cierre de la abertura en la vejiga. Lipomatosis perivesical. No se conoce exactamente la causa de la lipomatosis perivesical. El trastorno parece que afecta principalmente a hombres afroamericanos en el grupo de edad de 20 a 40 años. No existen síntomas patognomónicos. Puede haber algo de disuria o síntomas leves de obstrucción urinaria. La exploración puede mostrar una vejiga distendida o crecida en forma de pera. En urografía excretora y cistografía se indica una dilatación de ambos tractos superiores y desplazamiento hacia arriba y compresión lateral de la vejiga. En la radiografía, en área perivesical, revelan zonas de radiolucidez compatibles con tejido adiposo. La tomografía establece el diagnóstico al demostrar la naturaleza adiposa del tejido perivascular. Se debe realizar una derivación urinaria. Cistitis hemorrágica no infecciosa. Algunas pacientes después de radioterapia para carcinoma de cervix o de vejiga están propensas a tener hemorragia vesical intermitente. Lo mismo ocurre con las que reciben ciclofosfamida. La instilación de formalina al 3.9% es eficaz. El catéter se pinza durante 30 minutos y se lava la vejiga con alcohol al 10%. Es necesaria generalmente una segunda o tercera instilación los días siguientes. Sin embargo, la tasa de mortalidad de esta enfermedad es algo significativa. Empiema de la vejiga. Si se realiza la derivación supravesical de orina sin cistectomía, puede desarrollarse infección grave de la vejiga debido a la falta de lavado. En hombres se realiza una citostomía o vesicostomía cutánea y en mujeres una fístula vesicovaginal que permite el drenaje. Anomalías congénitas de la próstata y vesícula seminal. Las anomalías congénitas de la próstata son raras. Se han comunicado quistes de la próstata y de las vesículas seminales. Los crecimientos del utrículo prostático se encuentran a menudo en asociación con hipospadias, peno escrotal o perineal. Los quistes por lo general son pequeños, están situados en la línea media detrás de la próstata y vacían a través del verum montano. Estos quistes representan remanentes embriológicos del extremo distal de los conductos de Mullin. Los quistes pueden causar síntomas de obstrucción del cuello vesical. Por último hablaremos sobre la eyaculación hemática. La hemospermia no es una queja rara de hombres de edad madura. Es la esposa quien por lo general reconoce el síntoma. Algunos médicos piensan que es causada por hiperplasia de la mucosa de las vesículas seminales. Por esta razón se ha recomendado el uso de dietil-etilvestrol 5 mg al día por una semana. La causa no es tan clara en esta patología. Es todo, muchas gracias.